Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos aquí una vez más. Continuamos con una serie muy especial. Estamos hablando del Espíritu Santo y en medio de la serie que estamos hablando del Espíritu Santo, varias características y muchas cosas que nos sirven para crecer en nuestra relación con Él, tenemos el libro de los Hechos. Hemos predicado algunos mensajes. La semana pasada tuvimos una invitada especial que nos dio un complemento a este tema grande del Espíritu Santo. Pero continuamos con el libro de los Hechos. Habíamos visto Hechos capítulo 1 y 2, donde vimos cómo el Espíritu Santo se movió como ese viento que llega y que nos sorprende a todos, pero que nos da lo que necesitamos. Después, en los capítulos 6 al 8, vimos grandes cosas y vimos dos hombres, Felipe y Esteban, que estaban emocionados y que servían a las mesas, pero que servían donde quiera que estuvieran, llenos del Espíritu Santo, con sus manos dispuestas y llenas de poder. Fue lo que vimos la última vez. Y hoy quiero continuar con esta serie, con esta introducción, con este contenido de Hechos, de Hechos capítulo, y vamos a empezar con el capítulo 10 esta vez. Y quiero invitarlos a que lo busquen un poco. Mientras tanto, buscaba la forma de cómo era la mejor manera de compartir lo que quiero compartirles acerca de este personaje único del Espíritu Santo. Y además de usar Hechos capítulo 10, podría pensar que todo esto que estamos hablando es como si fuera una obra maestra, una obra de arte musical. Puede ser como un musical de esas óperas, de esos musicales grandes que hay en Broadway, de pronto de esas grandes filarmónicas que tienen unas obras que han hecho maestros especiales. Y creo que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y que esto que hemos leído de Hechos y lo que seguiremos estudiando por un tiempo, o lo que estamos estudiando en este tiempo, es como si fuera esa obra maestra de músicos magníficos, en este caso, con un orquestador y escritor y compositor grandioso, que es el mismo Espíritu Santo en nosotros. Y para esto encontré un término muy especial musical que se llama obertura. Y la obertura se usa, antes no se usaba, pero se usa para dar introducción a esas grandes obras de ópera o esas grandes filarmónicas. Y es una introducción musical que ambienta y que prepara todo para que se dé la obra como tal. Y todo el mundo está atento, ya empiezan a sonar los instrumentos y todo el mundo se empieza a relacionar con lo que va a ser la obra. Leía un poco de historia y decía que antes pues no había, después introdujeron esto de obertura antes de estas grandes obras. Y después lo que hicieron fue coger la obertura y decir que tuviera algunos visos de lo que iba a ser la obra más adelante. Entonces ya estaban ambientados en lo que iba a ser. Y iba a ser muy especial. Y yo quiero que pensemos en esta obertura. Y que el libro de los Hechos es que puede ser como esta obertura, esta iniciación, esta introducción para la gran obra del Espíritu Santo en el mundo y en nosotros. Por eso le he puesto de título a este mensaje: Obertura del Espíritu Santo en nosotros. La obertura del Espíritu Santo en nosotros. Como les decía, para tener claro este concepto de que es una introducción y que es maravillosa, pero que después sigue la obra. Después sigue la obra también. Entonces, vamos a usar el capítulo 10 para poder ver estos visos o esto que hemos hablado y unirlo con lo que ya hemos dicho en el capítulo 1, 2, 6, 8 que hemos visto hasta ahora, y decir, es como una obertura del Espíritu Santo porque se empieza a desarrollar después con todo y todavía sigue siendo y somos parte de esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Y por eso leamos Hechos capítulo 10. Hoy vamos a tratar de leer todo el capítulo y me disculpan si la lectura es un poco larga, pero vamos a hacerlo lo más pronto posible. Espero que me sigan en casa. Hechos capítulo 10.
Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios. Junto con toda su casa hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a eso de las 3 de la tarde, él vio claramente una visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con otro Simón, el curtidor, que tiene una casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre los asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, a eso como del mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que se descendía como un gran lienzo bajando por los 4 extremos de la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra, aves del cielo también. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo: heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio del santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar, los alojó y al día siguiente se levantó, fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había invitado a sus parientes, a sus amigos íntimos, y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló a muchos que habían reunido, y les dijo: ¿ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse acerca de un extranjero? Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Así que preguntó: ¿por qué razón me mandaron por mí? Entonces Cornelio le contó la historia de lo que le había pasado. Y aquí voy a saltarme algunos versículos que cuentan la historia de lo que le pasó, que tuvo la visión, que le dijo esto y que hizo caso y mandó por Pedro. Y entonces en el versículo 33 dice: así que inmediatamente envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que él teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado en Judea y desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Y como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A Él le mataron, lo colgaron sobre un madero, pero Dios lo levantó al tercer día para que hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él. Después que resucitó de entre los muertos, Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el Dios y que ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, y de Él todo aquel que en Él cree recibirá perdón de sus pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Bueno, muy bien, una lectura larga, pero tiene una historia muy especial. Nos encontramos con un Pedro, con un Cornelio, que ambos tienen un encuentro especial con Dios, tienen una misión que cumplir, y ambos, orando, tienen esa visión, y ambos obedecen, tal vez en diferentes tiempos, porque un Cornelio dice, sí, Señor, de una, un Pedro dice, uy, y por 3 veces le repite, pero después agarra la idea y lo cumple. Y después vemos cómo pasa algo maravilloso para las personas que conoce Cornelio y para las personas que conoce Pedro. El Espíritu Santo se derrama. Y aquí podemos ver varias cosas, pero yo quiero resaltar 3 cosas que tienen que ver con esta obertura, con este inicio del Espíritu Santo moviéndose en toda la humanidad. Y algo que podemos ver en este capítulo muy marcadamente es la primera O. Vamos a ver 3 palabras que empiezan con O. La primera, oración. Oración. Vemos en estos 2 personajes que tienen encuentros con Dios constantes. Se habla de Cornelio y que decía que oraba constantemente. Se habla de Pedro, que a eso del mediodía iba a orar y fue a orar a la azotea y le sobrevino un éxtasis. Tenemos 2 personajes que consistentemente siguen este hábito. Y más que un hábito, lo disfrutan, porque están disfrutando de esa presencia de Dios. Y en medio de esa oración, digamos a Cornelio, con un poco de conocimiento que tenía, con el poquito conocimiento que tenía Cornelio, le es suficiente para recibir una revelación de Dios, diciéndole, necesitas aprender más. Y para eso vas a tener que escuchar a un hombre que está en tal lado. ¿Por qué no mandas por él? Cornelio, escucha atentamente lo que Dios le dice. Y en medio de su oración constante, no sé cuánto tiempo había orado, no sé hace cuánto se había convertido en un hombre temeroso de Dios, porque aquí dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y esos hombres temerosos de Dios, aunque no eran judíos, cumplían todas las normas judías, todas. Y entre esas estaban esos momentos de devoción y de oración. ¿En qué tiempo? Aquí dice que era más o menos las 3 de la tarde. En ese tiempo era común que todos los judíos a las 3 de la tarde pudieran tener un tiempo de oración. Así que él, en medio de su hábito, de su poco conocimiento, seguía firme en su relación con Dios. Y Dios le da una respuesta, le habla y le dice, busca
a este hombre que te va a ayudar. Tal vez lo podía dudar Cornelio porque decía, no, pero un judío, ¿cómo me va a ayudar? ¿Quién será este Pedro? Tal vez había escuchado o no había escuchado de Pedro, pero dijo, bueno, está bien, mandemos a 2 servidores que tengo y a un soldado piadoso como yo y que puede hacerlo. Así que él recibe por medio de la oración un mensaje de Dios. Pues también vemos a Pedro que está hospedado en una casa en Jope, y en esa casa él sube a la azotea y ora, a eso como del mediodía. Tal vez le llegó una distracción por aquí abajo del estómago, diciéndole, Pedro, bueno, ya es hora de comer, pero hasta Dios usa esa pequeña distracción del estómago, que le hacía ya es hora de comer pescadito. Pedro recibe un mensaje de parte de Dios, una visión muy especial, porque dice que sobrevino sobre él un éxtasis en medio de la oración. En medio de la oración pasan estas cosas. En medio de la oración, como hemos dicho y sabemos, la oración no es un monólogo nuestro, sino que es un diálogo. Y tal vez Pedro no sé cuánto tiempo estaba orando, pero Dios le responde. Y es una visión grande que él tal vez no entiende tan bien y tiene que verla por 3 veces. Tal vez usted ha visto películas y usted dice, uy, y la segunda vez que se la ve, ay, yo no había visto ese detalle, mira que está haciendo esto. Interesante. Bueno, Pedro tuvo que ver la visión 3 veces para ir captando la idea. Y aún así, dice la palabra que él sigue pensando en qué querrá decir esta visión. Pero bueno, Dios le habla a Pedro en medio de la oración. Nosotros, creo que una de las claves para que la manifestación del Espíritu Santo pase en nuestra vida es esto, la oración. Sencillo, la oración que representa, además de un diálogo. El diálogo es una herramienta para construir relaciones. Y estamos construyendo relaciones con nuestro Dios. Estamos construyendo relaciones de confianza al contarle lo que nos pasa. Estamos construyendo relación al compartir momentos, al compartir tiempo. Y estamos construyendo una relación al recibir respuesta de parte de Él y poner atención, comprenderlo o comprender en parte lo que está haciendo, porque a veces se nos sale de las manos. Pero aquí vemos que esa revelación del Espíritu Santo en esos momentos íntimos es tan especial y que se da en esos momentos, así es, de oración. Esto hace parte de la obertura, hace parte de esa introducción para el movimiento del Espíritu Santo, momentos de oración como individuos y como familia en nuestras casas y obviamente como familia de la iglesia. Segunda palabra, también por obediencia. La oración nos da el punto de partida en la historia. A ambos tuvieron momentos de oración y a ambos Dios les habló en ese diálogo sincero que tenían. Ahora, ¿cuál es el punto siguiente? La obediencia. Si ellos solamente hubieran escuchado lo que Dios le había dicho y no hubieran accionado, si no hubieran puesto en acción, si no hubieran obedecido, la historia se hubiera cortado allí. Pero tanto Cornelio al decir, sí Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y Pedro, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Vete con esas personas. ¿Está bien? Lo voy a hacer. Ambos obedecieron y le dieron continuidad a esta historia, o por decirlo así, le dieron continuidad a esta obertura que va subiendo. Lo invito a que busquen en YouTube oberturas y que escuchen cómo tienen una secuencia y que llegan a un, me imagino que es como un crescendo, me imagino que es, y llegan a un nivel así, para que empiece la obra. Y así vamos también. Empieza con la oración, la obediencia lo hace subir y llegamos a la obra que estamos buscando. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Y aquí, en la obediencia, seguimos analizando estos 2 personajes
aunque en realidad siempre fueron tres, el Espíritu Santo interactuando con ellos. Pero analicemos a Cornelio un poco. Cornelio, un hombre romano que no tenía una obligación de seguir a Dios, por decirlo así, porque no era judío, pero adoptó esa fe para sí y lo hizo con todo el corazón. Y este Cornelio tiene esa visión y obedece, manda por Pedro. Cornelio, sin mucho que decir, obedece, sin mucho que decir. Dice, bueno, está bien, vaya y tráigame a Pedro. Dicen que está en Jope, en una casa de otro Simón. Vayan y por favor lo traen. Y les contó toda la historia. Había un hombre piadoso, recuerden, el soldado, había un hombre piadoso, o sea, había un hombre que se había contagiado de la fe, de la piedad, de la bondad que tenía Cornelio. Ese soldado estaba contagiado. Mejor dicho, ya estaba en camino a conocer más de Dios. Y aquí les voy a contar lo que pasó. Dios mismo me habló. Pongan atención, usted sé que me entiende bien porque usted es un hombre piadoso. Vayan y traen a Pedro, por favor. Y eso fue lo que hizo, sin mucho problema. Pedro, ¿qué hizo? Como les decía, esta visión tan rara. Y yo no he comido, pero no, Señor. Y él contestó hasta decir, no, Señor, pero yo no he comido estas cosas nunca. Y por 3 veces Dios tuvo que repetirle la visión. Cuando llegaron y todavía él estaba pensando, ¿qué habrá querido decir? El Espíritu Santo mismo le dice, mientras que lo sigues pensando por ahora, baja y atiende la puerta. Y si estos hombres vienen por ti, tú te vas con ellos sin ningún problema, porque yo los he enviado. Así que le dio un empujoncito extra también a Pedro, perdón. Estos días he tenido algo en la garganta. Pero Pedro toma la decisión de obedecer. 3 veces de visión después, un empujoncito extra, pero obedece al igual que Cornelio. Así que la historia puede continuar. La obertura sigue subiendo su nivel. En ese momento tal vez nos podemos detener mucho más en la historia de Pedro, en ese perfil de Pedro que estaba un poco confundido. Decía, pero con gentiles, cuando bajó, imagino, estos eran así, no eran judíos como yo, sino que son gentiles. Pero Dios me dijo que hiciera esto. Entró en un choque cultural totalmente porque no podía recibirlos en su casa bajo los parámetros normales judíos. Pero él lo hace. Ni siquiera era la casa de él, pero dice, vengan, quédense aquí, mañana viajamos juntos. Pedro tuvo una transformación en su mente y decidió obedecer. Algo que vemos y que podemos comparar es que Pedro, ¿dónde estaba? En la ciudad de Jope. ¿Se acuerdan de algún otro personaje que estuvo en la ciudad de Jope? Si no se acuerdan, deben haber estado el miércoles en el café con letras que hacemos los miércoles por la noche. Estudiamos el libro de Jonás y Jonás estuvo en Jope. Y algo que ambos personajes tuvieron en común en este lugar es tomar una decisión. ¿Hacia quiénes? Hacia personas que no eran judías. Jonás para ir a Nínive, Pedro para ir un poco más cerca, pero ir hacia un centurión romano que no era tan agradable, o sea, un soldado romano de alto rango. Y ambos tenían que tomar una decisión. Jonás decidió irse para otro lado y Pedro decide, quédense en la casa, mañana vamos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes más como Jonás tomando una decisión? ¿Te sientes más como Pedro tomando una decisión? De pronto estamos en Jope. Jope quiere decir belleza, pero de pronto estamos en Jope, que puede representar en este momento un momento de toma de decisiones. Y decimos, bueno, yo sé lo que Dios quiere que yo haga. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pedro tenía esa opción. Jonás tenía esa opción.
¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer en este tiempo con eso que Dios te dice que hagas? De pronto puede ser con un familiar, con un amigo o con alguien que conoces por ahí más o menos, pero sabes que tienes que hacer algo. De pronto es una decisión en familia. De pronto es algo así. Y estás en Jope, en el momento de decidir. ¿Qué vas a hacer? ¿Obedecer y continuar con la abertura? ¿O desobedecer y desarmonizar un poco lo que está pasando? Es algo para que pensemos. Y en tercer lugar, tengo escrito aquí, obertura. Ya les expliqué qué es obertura, pero obertura también es como que abre, como que inicia, ¿cierto? Y yo creo que aquí en esta historia se inicia algo muy especial. Y que en nuestra historia se iniciará algo muy especial, usando estos grandes componentes que son tan comunes, tan sencillos, pero que a veces no los tenemos en cuenta. Oración constante para tener esos momentos íntimos con Dios en los que escuchamos su voz, en los que lo escuchamos. Y obediencia, obedecer. Escuchaba por ahí una canción que es más que un sentimiento. Muchas veces no queremos hacerlo. Pedro no quería hacerlo, no quería comerse sus animales, no quería irse con esos gentiles, no quería. Pero más que un sentir que no quiero, voy a obedecer. Cornelio tal vez tuvo un momento de duda al decir, pero no me van a poner cuidado que va a venir un judío por acá, pero decidió obedecer también. Y aquí abren la puerta para ser guiados por el Espíritu Santo y saber que Él es el que nos impulsa en este inicio que se abre para nosotros, para disfrutar la obra del Espíritu Santo en plenitud, no solamente la obertura. Y aquí está, tengo aquí escrito algunas cosas. Dice, esta obertura se da de diferentes maneras en este capítulo. Vemos a un Cornelio que se ve, que está en la puerta para recibir más, que esta es la oportunidad para recibir más de Dios, para recibir más de ese Dios que le ha hablado y que tiene la oportunidad de recibir más, porque dice, y atiende lo que Él te va a decir, lo que ese hombre que te mando a que llames va a decir, y una oportunidad para él crecer con esa relación con Dios. Además que se abre la oportunidad para decirle, hey primo, ¿vas a venir a compartir conmigo? Va a venir alguien, un invitado muy especial, ¿por qué no vienes? Hey hermano, mamá, sí, amigo mío, mi comandante, ¿cómo está? Lo invito mañana para que venga, o lo invito ahorita para que venga y comparta conmigo un invitado. Y ese invitado nos trae un mensaje que es para todos nosotros. Se abre una oportunidad única para Cornelio, que decide aprovecharla. Una obertura especial para el mover del Espíritu Santo en ese momento. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro experimenta desde el comienzo ese ensanchamiento de mente y de corazón a través de esa visión que Dios le da y que le trabaja y le dice y le vuelve a decir y le vuelve a decir. Y Pedro por fin entiende y experimenta ese comienzo y entiende que esa buena noticia, y como lo dice en el versículo, creo que es el versículo 33, si no estoy mal, 34, perdón, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Pedro entiende, es que esto es para todos, y hay una obertura, una apertura, un inicio para algo más grande. No era solamente para los judíos, no era solamente para los samaritanos, sino era para todo el mundo. Y Pedro lo está entendiendo en ese momento. Y unas personas que están con él, que viajan con él desde Jope, que eran cristianos y eran judíos de la circuncisión, o sea, eran ortodoxos también como Pedro, también se les abre la mente y se les ensancha el corazón. Una obertura para ellos,
una abertura grande. Miren, siempre que Dios nos habla y lo obedecemos, no solamente nosotros seremos los beneficiados. Si Él nos habla y obedecemos, nosotros seremos beneficiados, pero también los que nos rodean. Porque esa obediencia normalmente va ligada también a otras personas, ligada en el buen sentido. Y aquí, como para terminar, hay otro aspecto de esta abertura, y es el que les trataba de decir con Pedro también. El libro de Hechos vemos que es una progresión. Vemos que podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 8, como el bosquejo del libro de Hechos. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me serás testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Pues eso es lo que pasa acá. Que todo esto que hemos visto hasta ahora, del capítulo 1, 2, el capítulo 6 al 8, y ahora el capítulo 10, es una obertura del Espíritu Santo. Está empezando esa obra del Espíritu Santo. Por ahí en el capítulo 2 llega el Espíritu Santo a trabajar con todos los judíos y son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, empiezan a hacer milagros. Después en el capítulo 8 es una obertura del Espíritu Santo para los samaritanos, que eran cercanos a los judíos, pero tenían sus diferencias y tienen esa posibilidad de parte de Dios. Y después, en el capítulo 10 que acabamos de ver, se abre la puerta, esa abertura, ese Pentecostés, ese llegar del Espíritu Santo hacia los gentiles, hacia todas las personas. Gentiles somos usted y yo, que no somos judíos, y por eso tenemos esa posibilidad de recibir al Espíritu Santo. Y aquí vemos esa abertura que ahora está por todo el mundo. Esa apertura, ese inicio del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en cada lengua, nación, tribu, etnia, en cada quien tiene esa posibilidad de recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo. Aquí pasa algo interesante en este capítulo, es que después de que reciben al Espíritu Santo dicen: uy, sería bueno que nos bautizáramos. Claro que sí, bautícense. Y aquí Pedro está diciendo: ¿qué le vamos a impedir que se bauticen? Que sean parte de la familia, más bien busquen agua rápido. Aquí tenemos el mar cerca, o lo que sea, busquemos un río, lo que sea, para bautizarnos, porque ahora ustedes son parte de la familia como nosotros lo somos. Qué bonito esto. Se abre la posibilidad, una abertura para que la obra del Espíritu Santo empiece. Y el gran director de orquesta dice: muy bien, esta fue la abertura, genial, maravillosa. Ahora vivamos la obra que tengo preparada para ustedes. Qué genial esto, qué bonito. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude en este tiempo ahí, si lo estás viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, que puedas decir: Señor, no me quiero quedar solamente en la abertura. La quiero disfrutar, sí. Quiero disfrutar de esos momentos de oración contigo. Quiero disfrutar de esos momentos de obediencia que preparan todo para vivir la obra. Pero quiero vivir la obra. Quiero escoger vivir la obra. No quiero, como Jonás, decir: no, por allá no voy. Sino quiero ser más como Pedro y Cornelio, que dijeron: sí, por allá sí voy, sí, te voy a obedecer. Oremos juntos y pidámosle a Dios que nos dirija como ese director de orquesta, y que podamos ser esos partícipes en medio de lo que está pasando, y que podamos decir, como hacíamos hace 15 días, con nuestras manos dispuestas: ahora digamos: Señor, todo lo que soy es tuyo. Quiero participar de esta gran obra que has preparado, de esta gran obra. No quiero desentonar, quiero estar atento a lo que tú me dices, obedecer tus instrucciones, tocar la nota que es en el momento que es. Y solamente lo puedo hacer lleno de tu Espíritu Santo. Y pidámosle esto en este momento. Señor, te lo pedimos, te pedimos que nos ayudes a impulsarnos cada vez más, a ser más obedientes, a tener más tiempo contigo, a estar más concentrados en lo que tú haces para con nosotros, en lo que tú nos dices,
que podamos obedecerte y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, porque recibiremos poder y veremos estas cosas maravillosas. Sabemos que es la oportunidad perfecta para que se abra estas opciones, este nuevo chance para nuestros amigos, para nuestros familiares, para que se abra la oportunidad tanto de personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio, de experimentar la obra real del Espíritu Santo, como para los que llevan tan poco en el Evangelio, para que puedan también experimentar la obra tuya en nosotros, Espíritu Santo. Llénanos, guárdanos, protégenos, y solamente queremos decirte, te amamos, y por eso amamos compartir el tiempo contigo, y por eso te obedeceremos con todo lo que somos, y seremos partícipes no solamente de la obertura, sino también de la obra maravillosa, llenos de tu poder. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Que Dios los bendiga en este tiempo. No se vayan todavía, quédense un momentico, oremos con estas oraciones cantadas, hablemos con Dios y digámosle cuán especial es Él para nosotros. Que tengan una feliz tarde, o bueno, puede ser noche. Que tengan una feliz semana, mejor dicho. Bendiciones, hasta la próxima. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz
tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor.